Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar arroz a la cazadora. Estaba yo el otro día pensando, cosa que hago mucho, y me di cuenta de que no me sé la temporada de las verduras y las frutas. Entonces voy a hacer una sección mensual que se llame verduras de temporada y vamos a utilizar frutas y verduras que se recojan ese mes y sean más frescas. A ver, actualmente hay invernaderos, tecnología y puedes encontrar todo siempre, pero la fruta de temporada es más fresca y está más rica, entonces yo creo que vale la pena. Como decía, el arroz a la cazadora es un nombre genérico para referirse a los arroces que llevan carnes de caza, rollo conejo, jabalí, setas, etc. Aunque en la actualidad se preparan con cualquier tipo de carne o verdura. Empezamos con el sofrito cortando 200 gramos de cebolla muy fina y rehogándola con 50 gramos de aceite a fuego medio, hasta que ésta coja color. Cuando la cebolla esté dorada, la reservamos. Mientras tanto, ya que la cebolla tarda un poco, vamos a escaldar 800 gramos de tomate, los vamos a pelar, despepitar y cortar en dados de medio centímetro aproximadamente. También vamos a cortar un ajo muy fino y lo vamos a reservar por separado, tomate y ajo. En una sartén a fuego alto vamos a saltear los 200 gramos de setas, vamos a salpimentar y vamos a reservar. En una paellera o el recipiente final de nuestro arroz vamos a dorar la carne a fuego alto. Después vamos a añadir el ajo picado y antes de que coja color vamos a añadir el tomate. Bajamos a fuego medio y cocinamos el tomate hasta que pierda el agua de vegetación. Después añadimos la cebolla, la alcachofa cruda previamente cortada, el arroz y rehogamos hasta que el arroz nacare. Nacarar es impregnar el arroz con el sofrito y su aceite hasta que adquiera un color nácar, es decir, perlado. Esto prepara el grano para que el caldo absorba mejor. Si tenéis dudas de cómo limpiar y cortar una alcachofa, os dejo un vídeo en la tarjeta de arriba. Seguidamente mojamos el arroz con el fondo de ave, salpimentamos y vamos a remover una única vez. Ahora vamos a cocinar a fuego medio alto durante 18 o 20 minutos sin remover el arroz. Cuando queden 3 minutos, vamos a añadir los 100 gramos de guisantes y las setas y cocinaremos el tiempo restante. Una vez se ha cocinado, si los granos de arroz superficiales no se han cocinado al 100%, podemos tapar la paella con un trapo y esperar unos minutos extra. Y ahora vamos a probarlo. ¡Qué bueno! La verdad es que es un arroz bastante fácil de hacer y el resultado es espectacular. Además, podéis cambiar los ingredientes por otros similares de temporada y os va a quedar igual de bien. Además de lo de siempre, os voy a dejar un enlace a la página web de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, con un PDF para que podáis ver las frutas y verduras de temporada. Supongo que esto solo aplica a España o a los países que tengan un clima similar, pero bueno, para haceros una idea. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like y compartid. Recordad que tenéis los ingredientes y el escandallo en la cajita de información y en mi página web, que podéis encontrarme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Spanish Like Cooking, y que si hacéis la receta me podéis etiquetar y utilizar el hashtag SGC3. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.